que mi mujer se pasa el tiempo desnuda. Sí, ella piensa que eso es algo normal. No, no soy nudista, solo es que es mi derecho como mujer. Imagínate que el presidente cada año está escribiendo una carta diciéndole a la mujer que luche por su derecho. ¿Por qué consideramos que los senos de una mujer no pueden andar al aire como andan los de los hombres? Pero el mundo entero está así, doctora, entonces ella no puede cambiar el mundo ella sola. Hay hombres con Pero senos porque más es grandes que las distinto. mujeres. Yo espero que la Michelle Obama no le dé por quitarse la camisa en la Casa Blanca. Estoy bastante preocupado por la seguridad y por la vida de mis dos sobrinos. Yo necesito que usted me dé, por lo menos temporalmente, la custodia de los muchachos. Ya me quitaron mis hijos una vez. No lo voy a permitir otra vez, doctora. La niña fue violada en esa casa por 3 adolescentes cuando tenía 6 años, doctora. Ay, Dios mío. ¿Entiende? Una señora que es esquizofrénica, que es bipolar. ¿Cómo usted sería capaz de decirle a los hijos que si la siguen los va a matar y se va a matar usted después? ¡Cállate, muchacha! maldito! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Te odio con toda mi alma! Prefiero matarlos. Eso es lo que quiero hacer. Matarlos. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor español Adolfo Marsillac dijo: la inmoralidad es cuestión de estética, porque los desnudos hermosos son decentes y los feos inmorales. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Suena jocoso el primer caso, Lucas, ¿no? Vamos a ver. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, en una sociedad las reglas se respetan. Mi derecho como mujer es más importante que cualquier cosa. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor Buenas Apolo. tardes. Alex, tú eres el demandante. Explícame por qué demandas a Sofía y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, mi demanda se basa en el simple hecho de que mi mujer se pasa el tiempo desnuda. Sí, ella piensa que eso es algo para ella normal. ¿Me entiende? Ella no sabe que estamos en una sociedad que hay personas que ven eso mal. Y ya estoy avergonzado con mis amistades, tú sabes, y hasta con mi familia. Pero aquí vino vestidita, Sí, no es porque, todo el tiempo. porque la tuve que obligar prácticamente. Ajá. Nosotros nos conocimos en un casting de modelaje. Y nos casamos en octubre, nos enamoramos y a los 3 meses, el 20 de octubre, nos casamos. Oh, fue un flechazo fuerte. Sí. Y al principio cogimos ya, hicimos nuestros planes, nos mudamos juntos a un apartamento. Ella no vivía aquí en Miami, ella vivía en Nueva Jersey, se mudó, vino aquí en Miami, nos mudamos a un apartamento juntos. Y en el apartamento ella andaba normal, andaba sin brasier, andaba con su panty normal. Pero yo pensé- sin nada para arriba. Sí, pero andábamos nosotros dos solos. Yo lo vi algo normal porque éramos pareja, ¿me entiendes? Claro, claro. Y yo invité, primero fuimos a la playa. Cuando fuimos a la playa, yo me quedé así, yo dije, bueno, es su costumbre, a lo mejor la familia de costumbre de los europeos son así. Claro. Yo lo vi como algo normal, si en la playa lo que más se ve es eso. Porque es normal. Y yo cogí, sí, y yo cogí y ya, y no le dije nada. En la casa seguí igual y un día yo ordeno pizza y cuando ven el repartidor veo que le abre la puerta sin nada arriba. Ese hombre por poco la pizza se le cae por el piso. El pobre. Cuando él vio eso, tú sabes, yo tuve que decirle, oye, yo le pago, pues firmar, yo le firmé y todo. Es que no están acostumbrados. Aquí en Miami las personas no están acostumbradas a eso. Eso es algo que ella no quiere entender, no se da cuenta. Una vez vamos para la piscina del condominio y usted sabe que los condominios son una asociación. Claro. Hay muchas personas mayores. Igual, en la piscina, eso sí, los señores, usted sabe, paralizados ahí. Que le cayeron las cajetillas de dientes. Sí, había que aguantar lo que se iban para la piscina. Y entonces me llamaron y me dieron las quejas. Mira, hace falta que su señora no venga más así. Y yo se lo dije a ella. Y a mis amigos no me pueden hacer nada. Que yo les decía, aquí en Miami te ven así, eso es un arresto. ¿Me entiendes? Y ella dice, no, a mí nadie puede arrestar porque yo tengo mis derechos como mujer. Yo le dije, ok. Es verdad. Yo es cojo verdad. y mi abuela vive en Cuba y le invito a que venga. Ajá. Yo voy al aeropuerto a buscarla y cuando entra mi abuela en la casa yo pensé que iba a estar vestida.
¿Qué anda vestida? No, con un de esos. Y lo que único que tenía aquí era como unos peguetas que ella se pone. Unas curitas como con Sí, decoración. algo así. Y mi abuela, ¿pero qué es esto? Y fíjate, yo me dio pena al principio, le dije, no, abuela, y yo tuve que empezar a explicarle todo. En Cuba, cuando yo me crié en Cuba, nadie ve eso. Eso es algo que no se ve. No, Y la gente no se quita la Nadie se quita camisa. nada, porque eso era de indios. Los indios los que andaban así. Sí. ¿Me entiendes? Para eso se inventó la ropa. Pero estamos en tiempos modernos. Imagínate usted. Ok, ¿cuál es el tema aquí? Que El tu tema esposa que- es nudista. Ella es nudista, es lo No. que es. No, no soy nudista, No eres solo es que nudista. es mi derecho como mujer. Ok. Dice que porque yo ando sin camisa, ya pues igual pueden andar sin camisa. Bueno, y ponte a pensar, ¿y por qué no? Pero Tarapolo, aquí en Miami esa mujer sale sin camisa para la calle y hay accidentes. Porque aquí la gente no ve eso bien, y usted lo sabe, eso no se ve bien. En Europa pues, más o menos lo acepto, ¿me entiende? Porque es verdad que se ve ese tipo de cosas muy a menudo en las discotecas. Pero aquí en Miami salir para la calle, coger el correo así, el del correo se mete contra el poste, porque es desconcentración. Desconcentración. Son cosas que ella no Por entiende. desnudez. Desconcentración por desnudez. Mira Por qué desnudez. diagnóstico. Y entonces ya ha habido falta de respeto por mis amistades y todo, que Entonces, ¿qué tú le estás exigiendo a el tu esposa? divorcio yo no aguanto más, yo no aguanto Ah, más. el divorcio, se acabó esto. Ya no aguanto más, estoy aburrido de hablar con ella y ella no entiende. Ella me dice a mí, ya, para cómo lo que ella me mató ya, que ya no aguanté más, A ver. que iba por una marcha, que se iba a unir a una marcha, No me que era de mujeres para luchar por eso. Yo me quedé frío. Por poder nunca- andar con su Una marcha chichis todas al las, aire. mujeres, todas las mujeres desnudas, yo me quedé así y dije, yo nunca había visto eso. Esto acabó con el matrimonio. Completo. Ya no la quiere, ya no la No, ama. sí la quiero, pero así no es quien vive. A mis amigos ya no los invito a la casa porque ya eso me da pena ya. Bueno, pues vamos a ver, Sofía, ¿cómo respondes a la demanda de tu esposo Alex? Yo lo amo. Yo no quiero el divorcio. Si él puede estar en la calle sin camisa, yo también debo de estar así. Si yo nací en una familia liberal, mi papá, mi mamá, todo en la casa, sin ropa, cambiándonos, no teníamos perjuicio, no pensamos mal, no somos inmorales. Las personas que piensan así son indecentes. Es mi derecho. Ahora te pregunto, ¿ustedes hablaron sobre esto antes de casarse? Pues fue Ese algo es- rápido, ese fue es un el flechazo problema. entre Ese ustedes. es el problema, que Pero no- cuando uno llega el primer año de la relación es cuando uno va a conocer a esa persona. Nosotros Sí, pero hay temas que son bien importantes y deben de tocarse antes del Es que para matrimonio. eso- algo Estamos normal. acostumbrados a eso, si los dos somos modelos. Nos Sí, cambiamos pero enfrente de uno las se personas cambia, todo el una tiempo. cosa es ser modelo cambiándose en los vestuarios, cosas así, con personas que Sí, están y otra cosa es relacionadas. andar sin camisa, siendo mujer, en un lugar público. Tú me tienes que convencer a mí de que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre y que el resto de la humanidad son los que son unos enfermos mentales. Bueno, mira, esta marcha de que él te está mencionando A ver. es por una organización llamada... O sea, en español esto lo pudiéramos traducir a nada, sin camisa. Sin camisa. Vete sin camisa, anda sin camisa. Y es una organización. Sí, una organización luchando por los derechos de las mujeres. Que si un hombre puede estar en la calle, en la piscina, en la playa sin camisa, que la mujer también es nuestro derecho constitucional. Imagínate que el presidente cada año está escribiendo una carta diciéndole a la mujer que luche por su derecho. Yo espero que Michelle Obama no le dé por quitarse Eso la es lo que camisa digo yo. en la Casa Blanca, porque esto puede causar un grave problema Eso es también. lo que digo, la mujer del presidente no anda así. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ay, ¿Por doctora. qué tenemos esta fijación con los senos de una mujer? Son machistas. ¿Por qué consideramos que los senos de una mujer no pueden andar al aire como andan los de los hombres? ¿Cuál es el problema? ¿Quién está incorrecto en esta situación? ¿Será ella o será el resto de las personas? Pero el mundo entero está así, doctora, entonces ella no puede cambiar el mundo ella sola. Eso no existe, entonces a mí no me va a Pero es desigual. ¿No te parece que es desigual? Pero ¿Por ya qué el tú hombre- puedes pero- caminar? pero ¿Por qué el puedes hombre tú no. andar sin camisa? Hay hombres con Pero senos más porque es grandes que las distinto, mujeres. Es distinto, yo digo que el hombre es distinto. No, pero esos son gordos. Ok. Perdón. No, Voy si a van hacer al un corto gimnasio. receso y cuando regresemos creo que es un buen momento, vamos a abrir el foro y vamos a discutir este tema. ¿Por qué hemos hecho del seno de las mujeres un tema tabú? ¿Por qué? Después de este corto receso. Lo que es indecente es la represión y el sentimiento de culpa que fue creada a las mujeres.
Estoy de acuerdo contigo. Entonces la ley considera los senos como un órgano sexual. ¿Cómo le puede alimentar a una madre a un niño con un órgano sexual? Usted está diciendo que habría que reeducar a la sociedad. Eso está correcto. Las leyes esas las hicieron los hombres y no las mujeres. Caso cerrado.